Muy buenos días a todos, muy buenos días a todas. A nombre de nuestro presidente Evo, que no pudo acompañarnos hoy, hubo un cruce de agenda con la delegación de la República Popular de China y me pidió que expresara la pena que tiene de no estar compartiendo con ustedes el día de hoy, pero como gobierno, como país, nos sentimos muy halagados, muy contentos por la presencia de cada uno de los ministros, viceministros y autoridades culturales de nuestra comunidad de estados latinoamericanos, CELAC. Cuando hablamos de culturas, y somos ministros de culturas, viceministros de culturas, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué significa hablar de cultura? Décadas atrás, la palabra y el concepto cultura estaba referido a la acumulación de conocimientos y de lecturas, de una especie de enciclopedismo, algo pedante. Y se hablaba de la cultura como eso, como acumulación casi inerte y pasiva de un conjunto de saberes, por lo general especializados y por lo general elitistas. La cultura evidentemente es lectura, aunque no es únicamente eso. Los saberes, las lecturas, el teatro o la capacidad de discernir una buena sinfónica es parte de la cultura, pero no es únicamente eso. Posteriormente hubo otra lectura de la interpretación de lo que es la cultura. La cultura como tradición, la cultura como hábito. Frente a el elitismo casi pedante al que se reducía anteriormente la cultura, vino esta otra contraparte que buscaba incorporar la herencia y lo popular dentro de la definición de cultura. Y ciertamente la tradición es cultura. Ciertamente los hábitos y las herencias acumuladas de antiguas generaciones y que nos llegan a hoy forma parte de la cultura, pero no es únicamente eso la cultura. La cultura desborda eso. El problema con estas dos definiciones es que se ubicaba a la cultura como un hecho pasivo, como un hecho heredado. Y ciertamente la cultura es también herencia, pero la cultura es también acción, es también creación, es también manera de organizar el futuro. Ya los antropólogos, los sociólogos, han ido ampliando estas miradas sesgadas de la cultura, haciendo como una enumeración de la cultura como conocimiento, como creencia, como costumbre, como el arte, como los hábitos, como los símbolos, como las aptitudes, como los valores y comportamientos adquiridos como miembros de una colectividad, de una comunidad, de una sociedad, de un país, de una región. Esta es una definición mucho más amplia. Esta acumulación de actividades es una definición mucho más amplia que incorpora actitudes de herencia como actitudes de creación. Y es una mejor definición de cultura. El problema con esta definición de cultura es que se concentra en las expresiones de la cultura,
en las manifestaciones de la cultura y no en el hecho esencial. Evidentemente, un conocimiento es una forma de cultura, ya sea el conocimiento académico o el conocimiento transmitido de generación en generación de manera verbal, es cultura. Las creencias con las que nos ubicamos en el mundo, evidentemente, son también cultura. El arte, el cine, la música, el baile, la danza, las costumbres alimenticias son también cultura. Pero cada uno de estos elementos hablan de las expresiones, de las manifestaciones a través de los cuales se realiza el hecho cultural. Es una mejor definición, pero se queda en la expresión y no en la sustancia de la cultura. ¿Qué tiene en común la danza con un libro? ¿Qué tiene en común una película con una tradición oral? ¿Qué tiene en común un hábito alimenticio con una capacidad estética para apreciar un traje, un diseño o un tejido? Lo común, y ese sería el hecho cultural fundamental, es que son formas de conocer el mundo. La cultura es una forma de conocer el mundo, es un modo compartido de conocer el mundo. ¿Qué más tienen en común cada una de esas expresiones culturales? Son también maneras de representar simbólicamente, estéticamente, moralmente, ese mundo que nos rodea. La cultura es el modo en cómo significamos, le damos sentido al mundo. ¿Qué más tienen en común estos comportamientos con los cuales hemos identificado la cultura, desde el libro, la literatura, el arte, la música, un diseño, un tejido, una estatua, un hábito, una estética, una capacidad alimenticia? También tienen en común que son formas de organizar el mundo. La cultura organiza el mundo. Es la manera en que el ser humano ubica las cosas. No solamente representa y conoce, sino las ubica, las jerarquiza, las diferencia. Pero también, y evidentemente, la literatura, la música, una escultura, una danza, un plato alimenticio, son también formas de actuar en el mundo. A través de estas expresiones, los seres humanos actuamos en el mundo, transformamos en el mundo. Entonces, cultura es una forma de conocer el mundo. Cultura es una forma compartida de simbolizar el mundo, de representar moralmente y estéticamente el mundo. Es una forma de organizar el mundo o de organizarnos nosotros en el mundo. Y la cultura nos da esquemas, fórmulas para ordenar ese mundo. Porque si no se nos presenta como un caos que aplasta el alma. Y la cultura lo que hace es ordenar el caos, diferenciar el caos, jerarquizar el caos, es decir, darle un sentido. Y por supuesto la cultura actúa en el mundo. La cultura tiene una función práctica, la cultura tiene una función también transformativa. Aunque sea una danza muy tradicional, aunque sea un tejido o una figura muy antigua, el hecho de que nosotros la utilicemos hoy, le demos vida hoy, lo estamos haciendo transformando el mundo, cambiando el mundo, ordenando el mundo actual. Pero hay un elemento que esta definición ya más amplia olvida y que nosotros no debemos dejar de lado, especialmente las personas que tenemos función estatal, las personas que tenemos una función en la administración pública, que la cultura es también una forma de influir en el mundo o en las personas del mundo.
Por eso decía, son modos compartidos de conocer, modos compartidos de representar, modos compartidos de organizar, modos compartidos de actuar. Es decir, la cultura es influencia. Es un modo de influir en el comportamiento, en la estética, en la moral, en la representación, en la acción y en los símbolos de otros. No solamente es pasivo, herencia, no solamente es activo, transforma, no solamente es cognitivo, organiza, conoce, sino que también influye. La cultura es una forma de acción que influye en las mentes, en los cerebros, en los corazones y en los esquemas morales, lógicos de las personas. En ese sentido, la cultura es el universo lógico, simbólico y moral con la que nos ubicamos, actuamos e influimos en el mundo. Esquemas lógicos, esquemas simbólicos, esquemas morales, conscientes y no conscientes, reflexivos y prerreflexivos, con la que cada persona se ubica en el mundo, con la que cada persona actúa en el mundo, con la que cada persona influye en el mundo, en su entorno, su comunidad, su provincia, su país o el mundo entero. ¿Por qué hago hincapié en la definición de cultura? ¿Por qué hago este recuento de la definición de cultura? Para darle la importancia y la relevancia a la cultura en la sociedad y para el Estado, para los gobernantes. La cultura, ya lo decía nuestro ministro de Culturas, es un cohesionador. Es el principal mecanismo con el que las sociedades se convierten en comunidades de destino, en comunidades de acción, en comunidades de historia. Sin la cultura seríamos un simple amontonamiento de personas en la geografía. Lo que convierte a las personas en la geografía miembros de una comunidad es la cultura. El idioma, las tradiciones, los hábitos, las costumbres, la civilidad que vamos adquiriendo desde la escuela, desde el colegio, desde la casa. Todo eso hace el mundo de la cultura, los vuelve partícipes activos, receptivos y creativos de una comunidad en marcha, de una colectividad social. Pero también la cultura es el gran transformador social. Cuando uno estudia la historia de las revoluciones del mundo en la sociedad contemporánea, en el caso nuestro, desde Tupac Katari, desde Zaratevilca, la revolución del 52, la revolución democrática, cultural, liderizada por el presidente Evo, o en el extranjero, la revolución rusa, o la revolución china, o la revolución francesa, o la revolución norteamericana. Cada una de estas revoluciones ha venido precedida de grandes cambios culturales. Gramscianamente podemos decir que toda revolución política está precedida, está antecedida de una previa revolución cultural, es decir, de una revolución en los esquemas lógicos, en los esquemas morales, en los esquemas organizativos con los que las personas representan, organizan, significan y actúan en el mundo. Ya sea para consolidar un Estado o un régimen político, ya sea para revolucionar un Estado o un régimen político, la cultura es el factor decisivo. No hay estabilidad estatal sin cultura. No hay revolución político-estatal sin previa revolución cultural y simbólica. Es en el ámbito de los espíritus y de los esquemas morales y lógicos donde se juega el destino de las sociedades, para conservar o para transformar. En ese sentido, un político
es decir, una persona involucrada en la gestión de los bienes comunes de una sociedad, no puede olvidar nunca que el Estado, y nosotros somos gente de Estado, 50% es materia, 50% es idea, 50% es gestión, es transformación, es acción, son informes, son burocracias, son decisiones, pero 50% del trabajo de un Estado es idea, es esquema mental, es esquema lógico, es esquema moral. Y entonces un político, un gobernante, presidente, vicepresidente, ministros, asambleístas, tiene que saber orientar su pauta y saber entender la importancia del ámbito cultural en la consolidación de las decisiones y en la transformación del orden establecido. En ese sentido, la relación entre política y cultura es inmediata. Si la política es el monopolio o la lucha por el monopolio, mejor, si la política es la lucha por el monopolio de la forma de organizar el mundo, de las formas de representar el mundo, la cultura es parte de la política. Y la política es fundamentalmente cultura. Con más razón, la cultura es un elemento central de los estados. Y a veces no nos damos cuenta, porque a veces tendemos a reducir la cultura al hecho de la literatura o al hecho del folclore, que es parte de la cultura, pero es muchísimo más que eso. La cultura en el fondo es cómo las personas se ubican en el mundo. Y la lucha por el poder político es la lucha por quién va a administrar, quién va a conducir o quién va a influir de manera más decisiva en esos esquemas morales y en esos esquemas lógicos con el que la persona de a pie de la calle, la señora del mercado, el joven de la universidad, el transeúnte, se ubican en el mundo. En el fondo, un gobernante, a veces sin saberlo, lo que hace es fundamentalmente cultura. Mejor si sabemos lo que estamos haciendo, porque la política en 50% es hecho cultural, es hecho cognitivo, es hecho organizativo, es hecho lógico, es hecho moral sobre las conciencias y los espíritus de las personas. He hablado de la cultura como un hecho fundamental de la cohesión estatal y de las revoluciones estatales, de las revoluciones políticas. Pero he dejado de lado deliberadamente un otro componente o una otra dimensión de la cultura, que es la dimensión transnacional. Todo Estado se cohesiona internamente a partir de los flujos culturales, es decir, de los esquemas lógicos, morales, estéticos y prácticos con los que se actúa en el mundo. Pero hay flujos de la cultura que van más allá de los estados. La cultura fundamentalmente es un hecho de la sociedad civil, pero el Estado influye sobre esas construcciones y direcciones de la sociedad civil. Si no, no es Estado. Para eso se es Estado, para eso se es gobierno. O sea, hay un flujo de lo cultural que desborda los estados y nos damos cuenta. La música, por ejemplo, desde hace más de 80 años, ahora con mayor fuerza. La música que es producida en una región, en un país, y cuya influencia estética, auditiva, armónica, se despliega y arrasa con los países, traspasa los continentes. Las películas, la literatura, los conocimientos académicos. Hay una dimensión transnacional y transterritorial de la cultura, de la producción cultural. ¿Esto es un peligro para las identidades nacionales? No, para nada.
cultura es también la capacidad de procesar y absorber y adquirir y enriquecerse con los flujos que se generan en otras partes fuera de nuestros estados nacionales. Lo fue siempre así. Las autarquías nunca existieron. Todo estado, toda civilización desde tiempos inmemoriales siempre ha sido sólida por su capacidad de absorber, de adquirir y de procesar a partir de un tronco común el conjunto de flujos transterritoriales, de los flujos transnacionales, de los flujos transestatales o transcontinentales de la cultura. Por lo tanto, esta transterritorialidad del flujo cultural no es un peligro ni para las identidades ni para los estados. Un estado y una identidad es sólido y es vivo en la capacidad de procesar estos flujos transterritoriales, culturales, y de adecuarlos y de resignificarlos a partir de su tronco identitario propio. Como una nación no existe porque se aísla del resto, ¿no? Una nación tiene un tronco constitutivo, que es una manera de organizar el mundo. Y eso le permite dialogar, vincularse, enriquecerse y enriquecer a otras naciones. Igual con la cultura. Una cultura nacional es fuerte no porque se encierra, sino porque es capaz de absorber, de enriquecerse y de enriquecer a las otras culturas nacionales a partir de un tronco identitario común, que es una especie de matriz ordenadora de lo que circula en la cultura. Sin embargo, esa cultura nacional y esa identidad nacional no puede perder de vista que hay un flujo transterritorial. ¿Por qué me detengo en el flujo transterritorial del hecho cultural? Porque eso nos permite ver una segunda dimensión de la identidad y de la territorialidad. Tenemos nuestras identidades nacionales. Al interior de nuestras identidades nacionales, la plurinacionalidad de nuestras naciones indígenas, en el caso boliviano. Pero eso no es óbice para olvidar un segundo piso de la identidad, de la producción cultural y del destino territorial de nuestros pueblos, la dimensión continental. ¿Por qué ahora es importante la dimensión continental? No solamente porque la cultura está circulando continental y transcontinentalmente, no solo porque los flujos económicos son transnacionalizados y transterritorializados y transcontinentalizados, no solo porque el comercio está así, sino porque fundamentalmente el siglo XXI va a estar dirigido y dominado no por los estados nacionales, sino por los estados continentales. La Unión Europea, más allá de Gran Bretaña, Estados Unidos, China, Rusia, son las grandes potencias que tienen una dimensión continental. Y esta dimensión continental de estos países, en torno a los cuales se articulan otros países, son los que definen el curso y el destino del mundo, en su economía, en su política y en su cultura. El siglo XIX fue el siglo de la construcción de las naciones, el siglo XX fue el siglo del dominio de las naciones-estado, el siglo XXI va a ser el siglo del dominio y de la conducción de los estados continentales. ¿Y qué tenemos en común México con Bolivia? ¿Qué tiene en común Chile con Argentina, o Argentina con Ecuador, o Perú con Colombia, o Colombia con Costa Rica, o Dominicana con El Salvador, o El Salvador con Uruguay y Paraguay? Lo que tenemos en común es una historia común de dominación colonial.
Tenemos en común un idioma. Tenemos en común una situación de subordinación mundial. Tenemos en común una historia anticolonial. Tenemos en común pueblos e identidades y naciones indígenas o afrodescendientes en nuestras poblaciones. En el caso de Bolivia, mayoritaria. En el caso del Ecuador, de Guatemala, mayoritaria. En otros casos, minoritaria, pero que atraviesa toda nuestra identidad cultural y nuestra territorialidad. Esto significa que esos 600 millones de personas que estamos en CELAC, tenemos muchas cosas en común. También muchas cosas que nos diferencian, pero también tenemos muchas cosas en común. Y nosotros tenemos que trabajar esas cosas en común. Idioma en común, historia colonial en común, identidades indígenas en común, relaciones de subordinación en común, luchas de liberación en común, que permiten entonces imaginar un Estado continental. Y no solamente como una utopía de compromiso espiritual, sino como una necesidad nacional. Cada país por sí solo de América Latina, quizás a excepción de Brasil, no cuenta en el mundo, no influye en el mundo. El mundo puede desarrollarse y se va a desarrollar independientemente de cada país por solo, aislado de América Latina. Y si actuamos así, pues el siglo XXI será la repetición del siglo XX, de una América Latina que juega como sujeto subordinado, como sujeto pasivo de las grandes decisiones del mundo, que no pasan por América Latina hoy. Pero sí nos ubicamos en la lógica del mundo, en su lógica económica, en su lógica política y en la lógica cultural del mundo, tenemos que imaginarnos como continente, como Estado continental. Esto no significa dejar de lado las identidades nacionales, no. El Estado continental latinoamericano tiene que respetar cada identidad nacional, la boliviana, la chilena, la argentina, la ecuatoriana, la paraguaya, la uruguaya, la brasilera, la colombiana, la venezolana, la nicaragüense, la costarricense, la mexicana. Tiene que imaginar. Pero puede, a la vez, sobre ese respeto de la identidad nacional, imaginar un segundo piso de integración, con instituciones estatales comunes y compartidas, en lo económico, en lo legal, en derechos humanos, en el ámbito cultural. De tal manera que actuemos ante el mundo en los siguientes 30, 40 años como continente. Un continente que el día de hoy constituimos más de 600 millones de personas, 622 millones de personas, un Producto Interno Bruto de 5.5 billones, millones de dólares, que es un poco menos de la mitad del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Y la doceava parte del Producto Interno del mundo. Si eso logramos construir las siguientes décadas, el continente se vuelve relevante en el mundo y va a tener la capacidad de direccionar, no diría yo de mandar, yo diría de direccionar y de influir en el curso de unas políticas globales que se han consolidado y que no van a ir para atrás. Es decir, estamos hablando de un Estado continental plurinacional, donde se respete las identidades nacionales en el primer piso con sus instituciones, sus normas,
pero donde se va creando un segundo piso de cosas comunes que nos permite influir primero en el comercio mundial, segundo en la producción mundial, tercero en la política mundial, y todo ello atravesado de una influencia cultural igualmente mundial. Como continente tenemos las mayores reservas de agua dulce del mundo. Como continente tenemos un papel privilegiado en la producción de gas y de petróleo del mundo. Como continente tenemos el mayor reservorio de materiales y de minerales raros del mundo. Tenemos reservas de litio, tenemos reserva de biodiversidad, las mayores reservas de biodiversidad del mundo. Tenemos gente muy joven, con formación, creciente formación académica. Tenemos un mercado grande de 600 millones de personas que van pasando de la extrema pobreza o pobreza hacia la clase media y que se convierten en consumidores, que dinamizan cualquier economía del mundo. Y la idea de un Estado plurinacional continental no significa una homogeneización política de los gobiernos. Pueden haber gobiernos muy conservadores, pueden haber gobiernos socialistas, comunistas, liberales, conservadores, todos demócratas, por supuesto, pero independientemente de ello, poder manejar una plataforma de influencia y de intervención en el mundo. Y sí es cierta la hipótesis gramsciana de que a toda revolución política y económica le precede una revolución cultural, es en el ámbito cultural donde vamos a dar los pasos más sustantivos. ¿Cuáles son las dificultades de la Unión Europea para consolidarse como un solo Estado? Tienen una única moneda, han creado un parlamento, pero no tienen una cultura compartida. Hace 50 años estaban agarrando en guerras y matándose unos a otros por un tema identitario. En América Latina hay temas pendientes de resolver, pero con una voluntad de resolución de conflictos internos como latinoamericanos, hay una base y un soporte histórico, hay un soporte fundamentalmente cultural y hay una necesidad económica ante el mundo de actuar en conjunto para trabajar esta idea de nuestro Estado continental plurinacional. CELAC es una apuesta a ello. CELAC es una apuesta visionaria de un Estado continental plurinacional, porque compartimos un idioma, porque compartimos tradiciones indígenas e ibéricas, porque compartimos una mala o buena herencia republicana y hasta colonial, porque compartimos una ubicación en el mundo y en las jerarquías del mundo. Y hay mucho flujo cultural en el dominio de la música, en el dominio del arte, en el dominio de la literatura, en el dominio de la artesanía, en el dominio de los textiles, en el dominio de tantas infinidades de expresiones culturales. Entonces yo creo, estimados ministros, que este tema no se va a resolver inmediatamente. No es un tema de un año, ni de una resolución, ni de 2 años, ni siquiera de una gestión de gobierno. Por ahí se requiere una mirada generosa de la historia, una mirada que apunte más allá de nuestra gestión de gobierno, que apunte más allá incluso de nuestra propia generación. Es un tema que va a ser resuelto en décadas. Pero está claro que si no lo resolvemos, nuestra construcción estatal, continental, plurinacional, nuevamente América Latina perderá el tren del siglo XXI. Es decir, será nuevamente un país, una región subordinada. Eso no significa aislarnos del mundo. El eje de la economía se ha trasladado del Atlántico al Pacífico. Hay que tener fuertes vínculos con la economía del Pacífico, desde Estados Unidos, evidentemente hasta China, hasta el sudeste asiático. No olvidar Europa, con la que tenemos muchos vínculos y muchas cosas compartidas, por supuesto. Tanto hacia Europa, tanto hacia Estados Unidos, tanto hacia Asia, tienen que expandirse y
ampliarse los vínculos comerciales, los vínculos políticos, los vínculos culturales. Pero está claro que eso, si lo hacemos como país, vinculándonos directamente a cada una de estas grandes potencias continentales, obtendremos beneficios, pero siempre seremos los ninguneados de la fiesta. Siempre seremos los subordinados de las decisiones que toman otros. Pero si comenzamos a dialogar y a negociar ante el mundo como continente, con todas nuestras riquezas, capacidades y mercados, otro va a ser el tipo de vinculación con Estados Unidos, otro va a ser el tipo de vinculación con Europa, otro va a ser el tipo de vinculación con China y con el sudeste asiático. Son temas que se deciden políticamente, pero son temas que a la vez se labran y se tejen y se articulan y se genera un sentido común en la cultura. ¿Cómo ayudamos a generar un sentido común continental que respete nuestra identidad nacional, pero que valore, que ambicione lo continental? Esta es una tarea que está en manos de los gobiernos, de los ministros, de los productores culturales. Pongo en consideración que nuestro CELAC no es solamente una institución más, es el destino, es nuestro verdadero futuro. No se trata de abandonar la identidad nacional y las estrategias nacionales, por eso somos presidentes y gobernantes y ministros de naciones. Pero la mejor forma de garantizar el buen destino de nuestras naciones es trabajando el buen destino del continente. Quizás la siguiente generación lo logre, pero las bases, los sustentos y la semilla la tiene que colocar esta generación. Y entonces el siglo XXI ya no será el destino de los grandes países o definido por los grandes países, será también un destino definido por los latinoamericanos. Hoy nos toca jugar esa batalla en la cultura. No hay revolución política sin revolución cultural previa. No hay revolución económica sin revolución cultural previa. No habrá continente estatal sin previa continentalización de la producción cultural de nuestros países, de nuestras regiones. Bienvenidos a Bolivia. Muchísimas gracias.